Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Karina, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a CRA por esta invitación y el espacio que nos brindan para poder transmitir nuestro trabajo y contarles en cómo vamos evolucionando en el mejoramiento de cada uno de nuestros planes sanitarios. Mi nombre es Mariano Bacci, soy veterinario, integrante del equipo de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA, y para mí, bueno, es un gusto volver a compartir este encuentro de entes sanitarios, como cada año. En esta oportunidad les voy a hablar de rabia apareciente. Bueno, esta enfermedad es una de las principales enfermedades que afectan a nuestra producción ganadera. Es una enfermedad viral, aguda, mortal, una enfermedad epidémica y recurrente. Y la causa un virus, un Rhabdoviride, es de la familia Rhabdoviride, este virus que es transmitido a través del vampiro común, el Desmodus rotundus, que es un murciélago hematófago que se distribuye en el continente americano desde México hasta aproximadamente la zona central de nuestro país, de Argentina. Afecta principalmente a los bovinos y equinos, pero también puede afectar a otras especies de interés pecuario como ovinos, caprinos, incluso los porcinos, y con menos frecuencia también podría llegar a afectar al ser humano. Acá aparece el principal protagonista de esta enfermedad, el vector, el que mencionábamos recién, el Desmodus rotundus, este murciélago hematófago, que habita en lugares húmedos, oscuros, en comunidades, ocupa refugios en lugares naturales como ser huecos de grandes árboles, en cuevas, puede ocupar lugares construidos por el hombre como ser pozos de agua, construcciones abandonadas, minas. Lo que ellos buscan son lugares oscuros donde guarnecerse durante el día, ya que tienen un hábito nocturno. Como ven, su dentadura es muy particular, tienen esos dientes incisivos muy filosos con los que provocan la herida en el animal del que se van a alimentar, y consumen la sangre de este animal, mucha sangre en relación a su pequeño cuerpo, casi la cantidad de volumen equivalente al peso de su cuerpo. Estamos hablando de unos 30, 40 gramos de sangre por cada uno de los vampiros por cada noche que se alimentan. Incluso un animal puede ser afectado por más de un vampiro al mismo tiempo, o a través de una misma herida puede consumir sangre más de un vampiro. La saliva de este animal tiene unas sustancias anticoagulantes, de manera que se genera una hemorragia donde provocó la herida, que sigue sangrando una vez que el animal deja de consumir la sangre, de manera que hay una pérdida importante de sangre por cada animal que es mordido, más si es mordido por más de un vampiro. Incluso animales de muy pequeña talla pueden incluso morir a causa del debilitamiento que les provoca la pérdida de sangre. Animales de más alta talla no, pero les provoca cierta anemia, debilidad y muchas dificultades en la ganancia de peso y en el rendimiento productivo del animal. La rabia se transmite, dijimos, a través de la saliva de este animal. Una vez que provoca la mordedura, el virus ingresa por esta herida y afecta principalmente al sistema nervioso del animal, lo que va a provocar, después del periodo de incubación, que dura unos 20-30 días, son trastornos nerviosos. Principalmente se van a ver en los miembros posteriores. Hay incoordinación del movimiento, dificultad para trasladarse. El animal se aparta, emite unos sonidos extraños, le provoca disfagia, una salivación profusa. Finalmente el animal cae y queda echado en decúbito lateral. En algunos momentos trata de levantarse, pero se ve imposibilitado, se ven pedaleos, opistótonos, y una salivación, heces, deposiciones muy secas y duras, y finalmente, indefectiblemente, el animal muere a los 5 o 6 días de haberse iniciado los signos clínicos.
La enfermedad se distribuye principalmente en el noroeste de la Argentina y en el noreste de la República Argentina. Ahí vemos un mapa que corresponde a la zona endémica, la parte rosada, aunque debemos hoy trazar un nuevo mapa. Este corresponde a la legislación que aún está vigente, la 25 del año 2005, pero debemos tener en cuenta que la enfermedad se fue trasladando hacia el sur y hacia el oeste de nuestro país, afectando a provincias que antes no eran afectadas, como ser la provincia de La Rioja, el norte de Córdoba y de San Luis. Podemos hablar de una zona endémica donde hay presencia de este vampiro y se registran casos de rabia, una zona intermedia donde existen comunidades de este vampiro, pero hasta el momento no se han producido casos de la enfermedad, y una zona indemne donde al no haber vector no es posible que haya enfermedad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a causa del cambio climático, el calentamiento global, la destrucción del hábitat natural del murciélago hematófago, estos mapas se van modificando, es muy dinámico el cambio y es muy probable que con el pasar de los años tengamos que padecer o identificar la distribución del vampiro más hacia el sur, lamentablemente. Como les decía, la normativa vigente es del año 2005, la resolución 25 del 2005. Si bien esta resolución es correcta y contiene los componentes adecuados para el control de la enfermedad, debemos actualizarla. De hecho, estamos trabajando en eso y poco va a salir a consulta pública un proyecto de un nuevo marco normativo para actualizar algunos conceptos y entre ellos el mapeo de la distribución del vampiro. El objetivo general de la estrategia de control y prevención de rabia apareciente es evitar la enfermedad en los animales de interés productivo y evitar la dispersión de la enfermedad a través del control de la población de vampiros y la vacunación de los animales susceptibles. Entre los componentes podemos ver que la vigilancia aparece ahí en primer lugar porque es el componente más importante. Ahora vamos a profundizar un poco sobre vigilancia. La vacunación es otra herramienta estratégica para el control de la enfermedad. El control de las poblaciones de vampiros también es otro de los componentes. Y por supuesto la difusión y capacitación, que está vinculada al resto de los componentes, pero principalmente al componente de vigilancia, ya que debemos concientizar y sensibilizar a todos los actores de la producción ganadera para que conozcan sobre esta enfermedad, puedan identificar los signos clínicos y notificar cada vez que encuentran un cuadro clínico compatible con la enfermedad. Respecto de esto, quería comentarles los canales de notificación de sospechas de enfermedades que mantiene el SENASA. El más antiguo de todos es a través de las oficinas locales. Ustedes saben que tenemos cerca de 370 oficinas locales distribuidas en todo el territorio nacional. Así que esta es una de las vías de notificación. Cualquier sospecha puede comunicarse a través de los responsables de la oficina local acercándose a la misma. Otra forma de notificar la sospecha de enfermedades es a través del correo electrónico. Ahí aparece un correo que recepciona este tipo de notificaciones, es notificaciones@senasa.gov.ar. Y otra forma de notificarlo, la más moderna, digamos, de todas, es a través de una aplicación que se ha creado y se puede bajar en los teléfonos Android, que se llama Avisa al SENASA, ¿sí? Notificaciones SENASA. Esto se puede bajar, como les decía, a través del Play Store, y en el teléfono se pueden incluso subir fotos para describir el cuadro clínico y elegir la especie a la que está afectando. Es muy importante para nosotros la vigilancia pasiva, lo que tiene que ver con la notificación de enfermedades. Y por eso se ha trabajado mucho este último año y logramos, y el año pasado también, y logramos suscribir una nueva resolución relacionada a la vigilancia pasiva y a la notificación de enfermedades. Es la resolución 153 del año 2021, que establece cuáles son las enfermedades de notificación inmediata. Entre ellas vamos a encontrar enfermedades, por supuesto, exóticas para el país, que requieren una
intervención oficial inmediata, y también algunas enfermedades endémicas que también requieren una intervención por parte de nuestros veterinarios oficiales. Entre estas enfermedades se encuentra la rabia pareciante. El procedimiento que tenemos establecido una vez que se recibe la notificación es la inspección oficial del establecimiento, donde se hace un primer reconocimiento del cuadro clínico y en algunos casos se puede descartar la sospecha a partir de lo que observa el veterinario oficial. Si la sospecha se mantiene porque es compatible el cuadro clínico con la enfermedad denunciada, entonces se toman muestras. En el caso de rabia pareciante hay que tomar muestras del encéfalo, cuidadosamente hay que serruchar el cráneo y obtener el encéfalo, que se manda al laboratorio para la confirmación definitiva de la enfermedad. Los laboratorios capaces de diagnosticar esta enfermedad están distribuidos principalmente por la zona endémica de nuestro país, pero también en provincia de Buenos Aires hay laboratorios que realizan el diagnóstico, entre ellos nuestro laboratorio central ubicado en la localidad de Martínez. Las técnicas utilizadas para el diagnóstico definitivo de la enfermedad es la inmunofluorescencia indirecta y la inoculación intracerebral de ratones. Si estos resultados resultan positivos, se confirma la presencia de la enfermedad y en ese caso se procede a la interdicción del establecimiento donde ocurrió el caso índice y también la interdicción de los establecimientos que están en un radio de 10 kilómetros. Esto es importante remarcarlo porque se vincula también esta enfermedad y las restricciones sanitarias que provoca ante la confirmación de la enfermedad, se vinculan con el protocolo acordado con China para la exportación de carne bovina. El protocolo dice que aquellos establecimientos que sufrieron rabia, la enfermedad rabia, y aquellos que están en la zona de restricción a causa de la confirmación de estos casos, no pueden enviar hacienda con destino final a China durante 6 meses. Finalmente, una vez confirmado el diagnóstico, se procede a indicar la vacunación de todos los animales susceptibles del establecimiento y una vez que se completa la vacunación, se aplica la segunda dosis, se dejan transcurrir unos 20-30 días para levantar finalmente la interdicción y permitir la movilización de los animales. Quería comentarles la casuística que registramos a lo largo de los últimos años. Esto en verdad corresponde al periodo del año 2010 al 2019. Como pueden ver, recibimos unas 263 notificaciones de sospechas de esta enfermedad. Cada una de estas notificaciones fueron atendidas por el SENASA y se recolectaron muestras para poder confirmar en laboratorio o descartar la sospecha a partir del resultado del laboratorio. Finalmente, de estas 263 notificaciones, se confirmaron 232 casos de rabia pareciante. Es un número que indica un promedio aproximado de 23 casos por año, aunque vemos que en el 2016 hubo muy pocos casos que reduce este promedio del periodo. Pero más o menos son esa la cantidad de casos que registramos cada año. No quiere decir que esto es lo que ocurre en la realidad, seguramente hay muchos casos que no son notificados y por eso es importante tener presente la necesidad de prestar atención a cualquier cuadro clínico con signos nerviosos que pueda aparecer en el establecimiento y notificarlo inmediatamente al SENASA para poder incrementar nuestros registros y tener un dato más real de lo que ocurre en el campo. Bueno, acá podemos ver la distribución de la enfermedad de casos. Vemos todas esas provincias con color fueron afectadas con al menos un caso durante este periodo. Vemos que las provincias más afectadas fueron las de Misiones, Corrientes, Córdoba y Chaco. Como les decía, la enfermedad fue evolucionando en el territorio, fue avanzando hacia el sur y hacia el oeste, afectando provincias que antes no habían sido afectadas, como ser La Rioja, San Luis y Córdoba. Vemos por eso una leve evolución, lenta pero preocupante, de la enfermedad hacia el sur del país.
En este gráfico mostramos el origen de estas notificaciones. Verán que la mayoría fueron de denuncia espontánea. Estos son los productores o el personal que trabaja en los campos que detectaron un cuadro clínico compatible con la enfermedad y realizaron la notificación al SENASA. Algunas otras fueron denunciadas por terceros que también observaron este cuadro clínico y lo denunciaron al SENASA. Pero más allá de quién notificó, quería remarcar acá que el 92% de los casos notificados fueron atendidos el mismo día en que se recibió la notificación o al día siguiente. Esto es muy importante porque la enfermedad requiere una intervención inmediata para poder confirmar el diagnóstico y empezar con la vacunación lo antes posible para evitar que otros animales sean afectados. La difusión y la capacitación es fundamental. Dijimos que se vincula muchísimo con la vigilancia pasiva para poder concientizar y sensibilizar a todos los actores del sector. Es necesario que reconozcan la enfermedad, que sepan de la presencia de la enfermedad y que puedan identificar los signos clínicos que provoca esta enfermedad. En la página de SENASA, y aparece la dirección de nuestra página web, pueden encontrar mucha información, incluso pueden acceder al manual de procedimientos de rabia apareciante, donde se describen características de la enfermedad, hay unas fotos muy ilustrativas de cómo se ven afectados los animales y mucha información de utilidad para poder conocer más en profundidad esta enfermedad. Prevención y control de rabia apareciante. Estas son recomendaciones. Nosotros tenemos el programa sanitario basado en la vigilancia epidemiológica. Describimos mucho la vigilancia pasiva, la notificación de enfermedades, la intervención que hace el SENASA ante estos casos. También recibimos notificaciones sobre la presencia de refugios que podrían estar habitados por el vampiro, por el Desmodus rotundus. Pero estas son unas recomendaciones que recaen sobre el productor o sobre los que administran las producciones ganaderas, ¿no? En primer lugar, recordar la importancia de notificar al SENASA toda sospecha de la enfermedad. Recomendamos mantener a los animales vacunados. De esta manera se evita la enfermedad. Realmente la vacuna es una excelente herramienta para prevenir la enfermedad y no tener que padecer mortandades como las que describimos. La vacunación se hace a través de 2 dosis separadas entre 30 y 40 días. Aquellos animales primo vacunados, o sea que nunca recibieron ninguna vacunación, deben ser vacunados con 2 dosis separadas entre 30 y 40 días y una revacunación anual. Una vez que ya fueron inmunizados alguna vez los animales, se continúa la protección del animal con una revacunación anual. Es importante también recomendar y tener en cuenta la importancia de vacunar a los animales de alto valor, a aquellos animales reproductores que están en las cabañas o equinos de aras o clubes hípicos. También las producciones intensivas. Recordemos que ante un caso de rabia se procede a la interdicción del establecimiento que sufrió el caso y a los que están en un radio de 10 kilómetros. Y se imposibilita a estas producciones enviar a faena animales por los riesgos que esto conlleva en las plantas de procesamiento, en la manipulación de un animal eventualmente enfermo. De manera que si se mantienen vacunadas estas producciones intensivas, se evitan esta interdicción a la que estamos obligados a realizar para evitar algún riesgo en la salud pública de los operarios de las plantas frigoríficas. Y por último, bueno, lo que les decía, detectar en lo posible, identificar refugios compatibles con Desmodus rotundus y también notificarlo al SENASA. Lo que el SENASA hace a través de sus técnicos es revisar este refugio, evaluar la población del refugio y eventualmente, si corresponde, controlar esta población, siempre cuidando el medio ambiente. No se elimina por completo la comunidad de vampiros. Ellos son parte del ambiente y el SENASA lo que hace es reducir eventualmente la población para evitar que
la dispersión de la enfermedad, pero siempre con mucho cuidado con el medio ambiente, porque es un integrante más del medio ambiente este vampiro. Por último, y ya para terminar, solamente recordar esta frase, que la sanidad es un compromiso compartido. Y también quisiera agradecer especialmente a todo el equipo que trabaja a nivel central en la gestión de este programa sanitario, también en las regionales, especialmente al personal del laboratorio de Candelaria en Misiones, que es quien realiza todas las tareas operativas a campo, y también a la Coordinación General de Terreno, que es quien recibe las notificaciones en la Dirección Nacional de Sanidad Animal, y a la Coordinación General de Epidemiología, que ha compilado y preparado gran parte de la información que compartimos en esta presentación. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y un saludo para todos y todas.